Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía, donde cada semana estaremos compartiendo la palabra de Dios con usted. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.ministerioantioquia.com. Oramos para que el Señor Jesucristo hable a su corazón por medio de este mensaje. La semana pasada miramos en versículo 7. ¿Quiere leer eso conmigo? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y una razón por qué nos hace falta tanto el cuidado del Señor es por versículo 9 a versículo 8. Vamos a leer versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Cuando pensamos que el diablo está aquí para asustarnos, para atacarnos, nos hace falta resistir. Versículo 9, que tengo aquí parte de esto, el sermón, pero no creo que vamos a llegar allí. Pero el hecho es que nos va a atemorizar, preocupar, asustar. Y por eso, versículo 7 viene antes de hablar del diablo, que dice allí en versículo 7, Señor, cuida de nosotros. De cualquier manera, entonces, allí hablamos de cómo el Señor nos cuida, nos guarda, pero versículo 10 habla de resistiendo al enemigo. Y así que iba a poner eso, ¿verdad? Versículos 9 y 10, como el tema esta mañana, resistiendo el enemigo. Pero primero, eso viene en 5 partes. 3 verdades en versículo 9. 8, versículo 8. 2 verdades más en versículo 9. Probablemente guardamos versículo 9 para 2 semanas de acá, después de Navidad, porque en Navidad quiero solo hablar de la historia de Navidad. Pero esta mañana voy a hacer la aplicación de este mensaje a los eventos de Navidad. Así que, resistiendo al diablo, parte 1. Esto viene en versículo 8. ¿Quiere leer versículo 8? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. 3 verdades aquí. 1, sed sobrios. Número 2, velad. Número 3, tienes un adversario, el diablo. Ya tienes el sermón, ya pueden dormir. Vamos a orar entonces y predicar estas 3 verdades. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por la palabra de Dios. Gracias, Señor, por estos versículos que estamos mirando uno por uno para ver lo que tú tienes que decirnos, Señor, acerca de cómo ser más que vencedores en el Señor Jesucristo, como dijiste en Romanos 8. Señor, sabemos que el diablo anda alrededor buscando a quien devorar y ha devorado a muchos porque no se han acercado a Cristo, el único que puede darles victoria. Muchas veces personas se burlan del diablo y muchas veces quieren reprender al diablo y creer que ellos pueden hacer contra el diablo lo que ni el arcángel Miguel se atreve a hacer. Y él tenía que decir que el Señor, Yahvé, Jehová, te reprende. Y así nosotros tenemos que depender del gran yo soy, Yahvé, Jehová, Jesús, Jehová que salva. Porque allí, Señor, tenemos victoria y somos más que vencedores cuando dejamos la lucha en las manos de Dios, nosotros resistiendo, pero solo en el poder que el Señor nos da, sabiendo que si echamos nuestros cuidados a Él, Cristo cuida de nosotros. Y así, Señor, nos da instrucciones de cómo descansar en tu cuidado para tener victoria. Ayúdanos, Señor, seguir en el poder del Espíritu Santo, tu guía, tu ayuda, tus instrucciones de cómo podemos ser más que vencedores. En el nombre de Jesucristo. Amén. En Lucas capítulo 2, después de nacer el Señor Jesús, llevan al niño para el templo y allí encuentran
un par de ancianitos, uno, Simeón, que dice, este niño será para el levantamiento y la caída de muchos en Israel. Y tú, María, serás traspasado como por una espada en tu alma por causa de este niño que ha nacido. Ya tenían una advertencia del Señor por medio de este gran profeta Simeón allá en el templo. Fueron ya advertidos que iban a sufrir mucho si iban a dejar Dios usarlos para traer Jesús al mundo. Aquí encontramos que luego Herodes quería matarlos. Y así encontramos muchas veces que hasta la cruz María se sintió traspasado su alma de una espada cuando crucificaron su Hijo al Señor Jesucristo. Ellos sufrían mucho, sabían que el enemigo era fuerte y así el Señor estaba cumpliendo la profecía de Génesis 3, que dice que el diablo va a herir al calcañar del Hijo del Dios. Y así es, literalmente con un clavo en su calcañar en la cruz y así derramando su sangre por nosotros. Pero él que tenía su calcañar herido, Génesis 3:15, también resucitó de los muertos en 3 días y con ese calcañar pisoteó la cabeza del diablo y machacó al diablo, porque así el Señor pagó por todo nuestro pecado. Y los que creen en Él, nadie les puede tocar más. Ningún demonio, ningún asusto, ningún infierno, nada nos puede atacar porque el Señor nos ganó la victoria y así nos hace más que vencedores en su poder. Pero aquí encontramos que el diablo es un gran enemigo y vamos a hablar de eso como el tercer punto esta mañana, de conocer el enemigo. Pero ¿cómo podemos resistir al enemigo? Número 1, dice versículo 8, sed sobrios. Mira capítulo 1, versículo 13. Recuerda este dicho antes, 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia de Dios. Mira capítulo 4, versículo 7, 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Ya hemos predicado de esos versículos en sus detalles, pero en cada caso quería mencionar lo mismo, que tenemos que ser sobrios en sentido de calmado, templado, no asustado y preocupado emocionalmente de las cosas. El hecho es que, ¿cómo podemos ser sobrio? Sobrio es una palabra de 2 palabras en griego, la mente sana. Habla de cómo tener una mente tranquila, sana, no enferma, no borracho, podemos decir. Por eso, sed sobrios. Puedes emborracharte de más que vino, ¿verdad? Puedes emborracharte de preocupaciones todo el día. ¿Qué me va a pasar? ¿Cómo voy a resolver este problema? Y el Señor dice, sed sobrios, no borracho de tantas preocupaciones, templado, tranquilo, no tan emocional. Aunque hay muchos peligros, hay que ser sobrio y reconocer que los peligros son serios. Como digo, ni Miguel el Arcángel dice en Judas, se atreve a proferir palabra contra el diablo, sino dice que Jehová tiene que reprenderle. Tenemos que ser sobrios en sentido de reconocer el poder del enemigo. Es una batalla seria. Son peligros serios. Y así es que tenía esa advertencia María y José acerca de Herodes, acerca de la cruz, acerca de los varios ataques del diablo. Y así recordándonos a nosotros a tomar las batallas espirituales como algo serio en nuestras vidas. Muchos se burlan, se hacen un poco de indiferencia, no se preocupan, no toman como importante las cosas que pueden destruir nuestras vidas y nuestras familias o nuestras amistades.
no toman en serio lo que puede destruir nuestra paz y nuestra felicidad. Y así que están borrachos de las preocupaciones de este mundo y de los placeres de este mundo, de amor de este mundo, borrachos a lo mejor de pereza, ¿verdad? Y como el Señor dice en otro caso aquí, de sueño que les había cargado. ¿Qué es el remedio? Número 1, ser sobrios. Tener la mente llena del Espíritu de Cristo, llena de lo espiritual, lleno de Cristo. Esto era María. Aquí tenía tantas cosas que estaba pasándole, ¿verdad? ¿Y qué hacía María en cada caso? Dice que meditaba en estas cosas. No habló de preocupaciones y temores, María. Dice, lo que quiera el Señor, soy la sierva del Señor, haz conmigo lo que quieras. ¿Y por qué? Porque cuando venían pastores, dice, ella meditaba en esas cosas. Cuando venían los magos, María meditaba en estas cosas. Cuando tenía un sueño de un ángel que iba a tener un niño, meditaba en estas cosas. Siempre llenaba su mente de lo que era sobrio, de Cristo, de la verdad, del cuidado de Dios. A lo mejor de promesas como de 1 de Pedro 5:7, echando vuestro cuidado sobre Él, pues Él cuida de vosotros, porque este versículo realmente es una repetición de los salmos del Antiguo Testamento. Y ella conoció muy bien la palabra de Dios. Vamos a leer, si no hemos leído ya, lo que llamamos el Magnificat, el canto de María, lleno de la palabra de Dios, lleno de escritura. Y eso es porque ella podría enseñar a su hijo más tarde. Dice que el niño Jesús creció en sabiduría. Y cuando fue al templo, hizo preguntas a los doctores, y los doctores de la ley le hicieron preguntas y se maravillaron de sus respuestas. ¿De dónde había aprendido todo eso? ¿De dónde aprendió Jesús esas cosas? Es Dios, pero tenía que aprender en la tierra las cosas, ¿verdad? No nació con la enciclopedia en su mente, aunque lo aprendió enseguida. Y a medida que crecía, él se despojó a sí mismo de muchos conocimientos y tenía que aprenderlos como un hombre. Pero así, ¿quién era su maestra? María, su mamá. Y miramos la palabra, que ella conoció muy bien la palabra de Dios. Su cántico está basado mucho en el cántico de Ana del Antiguo Testamento, la madre de Samuel. Está basado mucho en otra mujer que tenía el milagro de tener un hijo cuando parecía que no podía. Pero así encontramos que ella recitaba un salmo, el otro, y enseñaba esto a su hijo. Por eso estaba aquí meditando en la palabra de Dios, y eso le dio tranquilidad. Nosotros andamos por el día, ay, ¿qué me va a pasar? ¿Qué me va a pasar? El diablo me va a atacar, ¿cómo voy a vencer? En vez de pensar tanto en el diablo, piensa en el Señor. El Señor hace la mente sobria. Tu mente es sobria cuando piensas, el diablo es fuerte, pero el Señor es omnipotente. Y así que ese pensamiento de la omnipotencia del Señor le ayuda. Así que cuando estás despierto, cuando estás para descansar, cuando estás cansado, en vez de llenar la mente de preocupaciones antes de dormir, llena la mente de la palabra de Dios. ¿No es esto lo que pasa en Mateo 1 con José también? Dice que cuando escuchó que su futura esposa estaba embarazada ya del Espíritu Santo, dice que el Señor, él meditando en las cosas que Dios había hecho, dice, entonces entró en sueños. La palabra, no temes tomar tu mujer para ser tu mujer, pues lo que está en ella es engendrar del Espíritu Santo, y así que él será Jesús. Jehová salva. Así que José estaba en su cansancio meditando en la palabra de Dios, la palabra que Dios le iba a traer. Y así creo que si nosotros, antes de acostarnos, meditamos en la palabra de Dios, tendremos la mente sobria. Si somos como María,
que en tiempos de peligro, amenaza, decimos, sí, tengo que pensar sobriamente que las amenazas son serias, no burlarme del diablo ni de los peligros espirituales, porque el diablo puede destruir mi familia, mi propia vida. El diablo puede destruir mi felicidad si estoy batallando contra él en fuerza propia. Pero lo que necesito es meditar como José, como María, llenar mi mente de la palabra de Dios, y entonces voy a ser sobrio, no borracho de preocupaciones, sino sobrio, pensando que Dios está en control de todas las cosas. Número 2, después de ser sobrio, velad, dice allí, versículo 8, y velad. Es interesante que solo da esta palabra, velar. Hay muchas maneras, como hay una sola palabra, de pensar por qué debo velar, en qué sentido debo velar. Hemos hablado de esto cuando habla de la segunda venida de Cristo, capítulo 4, cuando viene de otros ataques en capítulo 1, acabamos de leer estos versículos, 1:13, 4:7, de Primera de Pedro. Pero creo que velar, como está hablando aquí, de ser sobrio, la mente despierta, seria, sana, son las palabras que se puede traducir. Velar es la idea también, se puede traducir desvelar. No solamente velar, pero cuando tengo sueño en la noche casi no puedo dormir porque estoy desvelando. Y así es lo que hicieron los pastores en la noche cuando nació el Señor Jesús. Dice que estaban velando y así desvelados esa noche a propósito para poder tener cuidado por el enemigo. Dice en Efesios 6:18, hablando de la oración, que tenemos que orar velando, desvelados para poder orar. A veces hay noches que uno no puede dormir. Es una buena noche para orar, para estar desvelado a veces a propósito. Yo sé que hay muchas cosas van a pasar. Señor, ayúdame a orar un poco más esta noche. Pero la cosa es velar en sentido de siempre estar dispuesto a despertarse de tu dormir, pero velar por el ataque del diablo. Próximo, dice allí, porque vuestro adversario. Así que velar por el diablo y por sus ataques. El enemigo siempre trata de atacar el punto más débil en el momento menos esperado. ¿Has pasado por eso? Es que ayer me dijo Raúl cuando me llamó que el papá de la hermana Karina había tenido muchas caídas, muchos bajones, pero solo en los últimos 2 días parece que la cosa iba mejor. Eso pasa a veces antes de pasar uno a la presencia de Dios, pero parece que todo iba mejor, como ya puedo descansar, ya no tengo que estar desvelado, preocupado por la muerte. No tengo que, ¿verdad?, velar por señales de mi cuerpo, porque todo anda bien. Y en ese momento tenía un ataque de corazón. El hecho es que tenemos que reconocer que hay que velar día y noche. Algunos dicen que el diablo no duerme y nosotros tenemos que dormir, pero gracias a Dios el Señor no duerme tampoco. Salmo 121, ¿verdad? Dice que Él nos vela día y noche, nuestra salida, nuestra entrada. El Señor siempre está velándonos y así nosotros tenemos que estar un poco velando también, esperando a ver si hoy es un día que el diablo me puede atacar. Y normalmente donde nos ataca es que si yo soy una persona impaciente, el Señor permite que el diablo, y el Señor tiene que permitirlo, pero el Señor permite que el diablo haga cosas en tu vida para probar tu impaciencia. Porque este es tu punto débil. Y al diablo le gusta picarte si es impaciente a tu problema, ¿verdad? Si es depresión, el diablo, el Señor permite, haga cosas para deprimirte. Él no puede deprimirte. Él no puede tocarte si Dios no quiere,
pero puede poner circunstancias que Dios permite para que tú busques al Señor. Es el propósito del Señor, pero el propósito del diablo es para que no busques al Señor. Porque buscar al Señor no hay esperanza para esta situación. Y así que estoy más deprimido, ¿verdad? Si no busco al Señor. Por eso tengo que velar en mis momentos débiles, en mis momentos de cansancio, cuando veo que no tengo dinero. Y mi problema es que siempre me gusta, ¿verdad?, tener dinero para gastar en Navidad. Y entonces allí de esa preocupación, de esta envidia posiblemente, el diablo le puede atacar. ¿Cuál es tu punto más débil? Momento menos esperado. Cuando menos esperas un ataque. Interesante que hablando de la segunda venida, dice Mateo, cuando menos esperamos, allí va a venir el Señor Jesús del cielo. Así que, ¿esperas que el Señor viene en este momento? Bueno, no creo que en este momento, buen tiempo para venir al Señor. Cuando menos esperas, allí es cuando el Señor puede venir, ¿verdad? El mundo cuando está menos mirando, menos velando, menos esperando, allí es el momento que el Señor puede venir. Pero cuidado con una mala actitud. A lo mejor eres una persona que se amarga fácilmente, pero causa irritación en tu vida. En esos momentos tienes que velar por el ataque. Seguro que José y María en Lucas 2 tenían mucho para preocuparse. Primero, tenían que tomar un censo para luego pagar impuestos. Y los impuestos a veces son muy altos. Y a lo mejor se preocupaban por el censo, por los impuestos. Ella estaba embarazada allí en Nazaret. Tenía que viajar muchas millas para llegar a Belén, para inscribirse para el censo. Y ella, no sé si caminando en un burro, no nos dice, no creo en la Biblia, cómo viene. Siempre le mira a María en un burro, posiblemente. Pero no dice exactamente. Lo importante es que llega a una gran distancia y a lo mejor en camino voy a poder llegar. Estoy ya para dar a luz. Ya estoy como 8 o 9 meses y ya para caminar, no sé si 60, 100 millas de Nazaret para allá, muchas montañas. ¿Cómo voy a hacer esto? Pero el hecho es que no se preocupaba, no escuchamos quejas porque estaba velando por el Señor para ayudarle. Echa tu cuidado al Señor. Pero así, a lo mejor iba a atacar impuestos, iba a atacar el viaje largo. ¿Habrá ladrones en el camino? Como los ladrones que Cristo habló que golpeaban al judío, el buen samaritano le ayudó. ¿Qué va a pasar? Hay que velar, ¿verdad? Pero luego llegaban allí a la ciudad. Finalmente puedo descansarme en una buena cama. ¿En Belén? ¿Buena cama? No había lugar. ¿Dónde? En el mesón. No había lugar en el mesón. Ningún mesón tenía lugar para una mujer embarazada. Posiblemente es buena cosa porque algunos mesones tenían como, ¿cómo se llama? En España, en muchos de sus países hasta aquí tienen hostales, creo que se llama, un hostal, que es donde tiene varias camas en el mismo lugar, ¿verdad? Y no es como cuartos privados siempre, ¿verdad? Y así posiblemente era un mesón. Mucha gente no quiere dar a luz allí en medio de mucha gente. A lo mejor era cosa de cortesía del mesonero encontrar un lugar privado en un establo, pero privado. Y allí entonces encontramos José y María que podrían irritarse si eso era su punto débil, y tenían que velar para no amargarse, que porque a mí en este tiempo, porque no hay un lugar mesón y yo estoy embarazada, pero no. Allí encontramos personas meditando en el Señor, cerca del Señor, orando al Señor, y por eso el diablo no podría vencerles en lo que hubiera sido su punto débil. A lo mejor pereza es tu punto débil.
orgullo, una rebeldía, defenderte a ti mismo, lujuria de querer cosas que no debes tener, de lujo o de cosas malas, a lo mejor tu enojo, a lo mejor depresión, a lo mejor desánimo, a lo mejor pereza espiritual, es tu punto débil. Y si tienes un punto débil, allí le va a atacar el diablo y tienes que velar por eso para vencer al diablo. Velar. En otros lugares dice velar orando, velar trabajando. Es que no solamente en una batalla velar, ay, mira, una bomba aquí. No, es que tiene que defenderte, tiene que entrar en la batalla. Hay muchos que, bueno, estoy velando en la iglesia, que alguien debe hacer más cosas aquí en la iglesia, pero no están trabajando, están velando para criticar. Y así que encontramos que nosotros debemos velar trabajando, poner pies a nuestro desvelo, ¿verdad? Nosotros debemos mantenernos despiertos, pero la manera muchas veces de evitar tus tentaciones y problemas es trabajar. El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados, y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted y todo aquel que crea en Él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.